Un día 19 y al otro 192 fallecidos. Un día se dice que se incorpora el criterio clínico para contabilizar a los fallecidos por COVID-19 y después se dice que no. Nos habíamos acostumbrado a contabilizar fallecidos por cada 24 horas y en el informe de hoy, de acuerdo a lo informado por el Registro Civil, se incorporan fallecidos desde hace 5 días. Cambiamos de metodología porque se nos ha explicado que se debe seguir más rigurosamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero luego se dice que más bien nos acercamos a criterios de algunos países de la Unión Europea. Debe ser difícil manejar una crisis, claro que sí, pero que la confusión que invade a las autoridades se traspase a la opinión pública y eso afecte a la confianza en cómo es el rumbo de esta crisis es un tipo de contagio que no solo puede, sino que debe evitarse. Fue en la vocería del 1 de junio que el ministro Mañalich anunció el cambio. Dijo: en acuerdo con las recomendaciones de la OMS, se incluirá también desde ahora, como caso fallecido asociado a COVID-19, a las personas que tengan un certificado de defunción y un PCR tomado, pero aún no informado. La consecuencia inmediata de ese cambio de criterio elevó el reporte diario de muertes oficiales. De hecho, se dijo que de las 87 informadas el 3 de junio, 33 decesos aún no tenían informe de PCR y el ajuste se haría a posteriori, sacando del registro aquellas personas que luego dieran negativo. Luego vino la controversia con Espacio Público que pareció haberse superado cuando se dijo que sus observaciones se habían atendido incorporando las muertes en exceso que no cuadraban con los datos del registro civil. El gobierno reconoció entonces un número significativo de muertes previamente no contabilizadas por COVID-19. Fue el domingo 7 de junio que el ministro dijo y publicó que con el cambio de metodología por recomendación de la OMS corresponde ir más allá y consolidar un solo informe. Eso, dijo, nos lleva a la necesidad de reconocer, según recomendaciones OMS, a asignar como posibles casos de muertes un número de 653 personas. Pero 2 días después, cuando la progresión de las cifras hacía prever que se superarían los 100 decesos en 24 horas, apareció el ministro de Ciencias Andrés Kubl dando otra explicación para tratar de entender la nueva metodología. Ahora se partiría de los datos de los fallecidos que tiene el registro civil. De esa primera lista se excluyen todas aquellas personas que expresamente fallecieron por otra causa, como por ejemplo suicidio o un choque. A esa lista, luego, ya depurada, se cruza con los exámenes de laboratorio, o sea, se utiliza como último filtro un PCR que haya sido positivo. Y es así como se llega entonces a esta nueva cifra total. ¿Cuál es el problema de esta explicación? Que eso no es lo que recomienda la OMS en su guía, que fue nuevamente actualizada esta semana. El documento dice que una muerte por COVID-19 se define, para fines de vigilancia, como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso probable o confirmado de COVID-19. O sea, no usa como único filtro el PCR. De hecho, la instrucción de la OMS fue publicada en medios internacionales porque esta controversia no se da solo en Chile. En España, por ejemplo, los cálculos de algunos medios dan una diferencia de más de 2.700 muertos que no habrían sido registrados debidamente por las autoridades españolas. La explicación sería que a mediados de mayo allí se modificaron los criterios, incluyendo solo a aquellos pacientes que fueron confirmados por PCR y no a aquellos con síntomas, pero sin confirmar la infección. Chile parece haber optado por el mismo camino de los españoles. Lo de la OMS no es una obligación, pero el problema es que venía 7 días diciéndose que todo este cambio obedecía al apego a las recomendaciones del organismo internacional. Recién ahora el ministro Kubl lo reconoció en una entrevista. Dijo: efectivamente hay una diferencia con la OMS, pero nosotros sí estamos siguiendo criterios que están usando muchos otros países de la Unión Europea.
No es la primera confusión en que cae la autoridad sanitaria cuando explica sus decisiones. El 27 de abril, el ministro anunció que se incluirían como confirmados a los casos sospechosos con imágenes características en TAC de tórax o bien con caso clínico típico y un resultado positivo en un test serológico. Todas, dijo, eran recomendaciones del Consejo Asesor, anunciadas, pero criterios que no fueron adoptados. Similar a lo ocurrido con la publicitada idea del carnet COVID. Allí la controversia sobre el alcance de la inmunidad fue salvada diciendo que mejor no hacerlo porque podía ser fuente de discriminación. Y ahora último, la definición de contacto estrecho hizo que se tomaran medidas preventivas distintas para los subsecretarios Zúñiga y Daza. Ambos choferes se enfermaron, pero en un caso, el de Zúñiga, se interrumpió la cuarentena aludiendo a un PCR negativo del subsecretario de redes. En el otro, cuarentena preventiva de 14 días sí o sí para la subsecretaria de Salud. La diferencia, distintas interpretaciones de decretos que se fueron sumando, según se explicó otra vez, para ajustarse a las recomendaciones, aunque el Consejo Asesor ha mantenido en el tiempo su definición de contacto estrecho. Lo único que queda claro es que esta nueva metodología cambia la forma en que se hacía el cálculo, pero no incorpora completamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y además, esta forma de contabilizar no permitirá acercarse a cuántos son exactamente los fallecidos en las últimas 24 horas, porque eso va a depender de la diligencia que tengan los datos del registro civil. ¿Mejor o peor que antes? Usted decida en medio de este enredo.